Muy buenos días. Vamos a presentar en esta oportunidad el video de desempeño. Bienvenidos al curso de circuitos eléctricos y su instalación. Este es de la carrera de bachiller en ciencias y letras con orientación en electricidad. Este video lo hacemos a petición del Ministerio de Educación para la certificación de las competencias docentes. Es una clase muestra de lo que hacemos con los jóvenes. En esta oportunidad aún estamos en clases virtuales, ya que aunque llegan cada 8 días un grupo de alumnos para lo híbrido, no nos daría tiempo para atenderlos en todos los cursos que les damos. Entonces seguimos en gran parte con la virtualidad. Vamos a empezar nuestra clase y vamos a identificar circuitos eléctricos. Recuerden lo que ya hemos visto en clases anteriores. Vamos a presentarles dos tipos de circuitos, los cuales deben de identificar. A simple vista, pienso que ya los han identificado. A ver, mis estimados alumnos. El primer circuito, ¿qué circuito es? ¿Qué tipo de conexión es? Claro, es un circuito serie. Por consiguiente, el siguiente circuito será un circuito paralelo. Ahora, algo bien importante. Fíjense bien en esto. Es bien importante reconocer lo siguiente. En un circuito en serie, la corriente que está representada por esa flecha roja entra por la resistencia R1 y sigue una sola línea, retornando al polo negativo de la batería. Entonces, ese circuito serie, la corriente sigue una sola dirección. Esas son cosas importantes a recordar de las clases anteriores. ¿Cómo sería la corriente en el circuito en paralelo? Pues fíjense bien, saliendo del polo positivo de la batería, tenemos la intensidad que llega, en este caso, a la R4, y de la R4 seguiría una rama hacia R5 y otra rama pasaría cabal por la R4 hacia su salida. La rama que va a la R5 pasaría por R5 y seguiría hacia la R6. Y de la R6 pasaría hacia la salida, donde se juntaría con la corriente que viene de R5, y estas dos seguirían a juntarse con la corriente de R4 hasta llegar al polo negativo de la batería. Entonces, recordemos lo siguiente. La intensidad en un circuito de paralelo se distribuye equitativamente de acuerdo al valor de la resistencia entre cada una de las resistencias que componen el circuito. Eso, por favor, hay que mantenerlo bien claro para poder resolver los siguientes circuitos. Ahora vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Por favor, vamos a ver lo conceptual. Y lo primero que vamos a ver es nodo o unión. O en algunos textos, nudo. Es lo mismo, nodo o unión. ¿Qué es un nodo o unión? Es el punto en que se unen tres o más conductores. Eso es un nodo o unión. Y tenemos lo que es la espira o malla. ¿Qué es una espira? Es cualquier trayectoria cerrada de conducción. Eso lo vamos a ver cabal en un diagrama que vamos a colocar para ir dando a conocer cada una de esas partes. Ahora, por favor, tomen nota de lo siguiente, porque las leyes de Kirchhoff consisten en los dos siguientes enunciados. Y tenemos la primera ley de la unión o ley de nodos,
o ley de nudos, la cual nos dice que en cualquier unión la suma de las corrientes debe ser igual a 0. Eso lo vamos a ver más detalladamente en el diagrama que vamos a hacer. Pero recuerden, por ejemplo, en el circuito en paralelo, entraba una corriente, se dividía en las 3 resistencias que teníamos en el circuito, pero al salir se volvían a unir. Esa suma algebraica va a dar 0, o sea, la corriente que entra es la misma que sale. Y la corriente que entra menos la corriente que sale, pues nos va a dar 0. La segunda ley de la espira, o ley de tensiones, es la siguiente. La suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado debe ser igual a 0. Lo vamos a visualizar ya en el diagrama para que esto sea más claro, pero la suma algebraica de los voltajes nos debe de dar 0. Esas partes conceptuales son las que hay que repasar. Recuerden que el documento que les envié en PDF, ese ya lo debieron de haber leído, estudiado, y ahí está todo lo que les estoy diciendo en este video, está ahí escrito. Entonces, fíjense bien, vamos a estudiar el siguiente circuito para poder aplicar las leyes de Kirchhoff. ¿Cuál es el circuito este? Este es el circuito. Si ustedes miran acá, van a ver que aquí tenemos una y dos fuentes. Eso es lo que tenemos. Una y dos fuentes. Y tenemos esta resistencia, pero está en minúscula, se refiere a la resistencia interna de la batería, pero es una resistencia como que fuera una externa, igual de esta de acá. Y aquí tenemos esta R. Ahora, este circuito, por el hecho de tener dos baterías, ya me conforma un sistema para las leyes de Kirchhoff. ¿Por qué razón? Fíjense bien, vamos a quitar el puntero para poder hacer esto. Entonces tenemos, fíjense bien, nudo, unión de 3 o más conductores. Eso ya lo habíamos visto en la definición de la diapositiva pasada. Los nudos, donde hay 2 o 3 conductores, tenemos acá, mire, tenemos el A y el B. Tenemos 1, 2 y 3 conductores. Al igual que hay en la B, 1, 2 y 3 conductores. Ahora bien, el punto C y el punto D no son uniones, aunque están en una esquina aquí, pero ellos siguen esta línea hasta llegar acá a los polos de la batería. Las uniones están aquí nada más. Esas son las uniones. Entonces, miremos cuáles son los nudos. Aquí tenemos el nudo A y aquí tenemos el nudo B. Esos son los nudos. Ahora bien, si nosotros miramos acá, va a salir una intensidad, aquí va a salir otra y se van a unir en este nudo y aquí va a salir otra intensidad. Ahora, eso lo vamos a ver más adelante cuando ya entremos a realizar ecuaciones y todo lo que nos va a servir para poderlo calcular. En este momento, lo que yo quiero que ustedes observen es que lo que va a entrar en este nudo va a salir también. Puede que entre aquí y salgan estas dos. Eso lo vamos a ver cuando ya hagamos un análisis más profundo y usemos las ecuaciones. Ahora lo que nos interesa es que identifique quién es nudo. Entonces, una espira, circuito o trayectoria cerrada. Si observamos el dibujo, ahí tenemos una espira, un circuito cerrado. Esta espira es externa. Fíjense bien, no va a abarcar esta, va a abarcar todo lo que está al contorno alrededor del circuito. Esa es la espira 1.
tenemos la Espira 2, un circuito cerrado, pero esa ya abarca esta resistencia interna de la batería más esta resistencia interna de esta batería más esta batería. Esa es la Espira 2 y la flechita me indica la dirección que yo le voy a dar a la corriente. Pero también tenemos una Espira 3. Esta Espira 3 abarca esta batería E2 con su resistencia interna más esta resistencia R. Este circuito cerrado es la Espira 3. Entonces, ¿qué tenemos acá para aplicar las leyes de Kirchhoff? Tenemos si lo vamos a hacer por nudos o lo vamos a hacer por ramas. Eso lo veremos más adelante. El propósito, el objetivo de esta clase es identificar conceptualmente dónde son nudos o nodos y dónde son ramas para más adelante poder realizar los ejercicios que se les van a estar dando y poder ir formando las ecuaciones de acuerdo a lo que vamos a ir estudiando. Recordemos que la intensidad, la corriente que va a entrar acá, a este punto, es la misma que va a salir. Ahorita no podemos determinar dónde sale y dónde entra. Nosotros estamos suponiendo que va en esta dirección de la flecha del circuito, quiere decir que suponemos que entra aquí y que sale aquí. A la hora de hacer las ecuaciones para encontrar el sentido real y los valores, lo único que va a pasar es que si nos confundimos de dirección va a salir negativo. Eso quiere decir que la dirección iba al contrario. No afecta para otra cosa. Y la suma de las tensiones debe dar 0, o sea, la tensión que está aquí más esta tensión al cerrarse el circuito, acá, me debe de dar 0. La tensión es la sumatoria algebraica de estas tensiones, al igual que acá, ¿ya? Sigamos ahí el sentido de la flecha. Eso se va a aclarar mucho más cuando hagamos los respectivos ejercicios para las ecuaciones. Repito, mi objetivo, identifica los nodos, identifica las espiras. Ahí estamos, gracias por su atención. Recuerden que cualquier conocimiento que usted adquiera le va a servir para su aprendizaje y le va a dar la oportunidad de profesionalizarse en cualquier rama que usted quiera. Recuerden verificar en su aula virtual la hoja de evaluación. Ahí va a haber una hoja de trabajo, el Live Worksheet. Ahí está la hoja de trabajo, que además de hoja de trabajo, para ver cómo va su aprendizaje, qué tanto ha captado de lo que hemos visto. Entonces, por favor, usted verifica en su aula virtual en Classroom. Ahí baja la hoja, la trabaja en línea y sube la toma de captura de su nota. Ya sabe que la sube como entrega de tarea. Muchas gracias por su atención.